Al menos 6 personas han sido detenidas en el estado Aragua relacionadas con el caso del dólar paralelo en Venezuela. De acuerdo con información recabada, estas personas están ligadas a la trama del dólar debido a que ejecutaban acciones ilegales desde firmas de inversión o casas de cambio que operaban en la región de Aragua. La administración de Nicolás Maduro anunció que un total de 25 personas sumaban hasta ahora a las detenciones relacionadas con este caso, entre ellos 10 mujeres y 15 hombres provenientes de distintos estados del país. Los detenidos en el estado Aragua, zona central de Venezuela, fueron identificados como Ashley Chalo Navas, quien presuntamente era operadora de una empresa de inversiones; Carlos Eduardo Díaz Vázquez, acusado supuestamente de ser receptor de pagos de una casa de cambio. También fue detenida Bárbara Vitriago, presunta operadora de una firma de inversiones, así como también fue capturada Marjorie Maracará, quien al parecer era receptora de pagos de una casa de cambio en la población de La Victoria. Finalmente, Greymar Maracará y Óscar de Jesús Saá Pereira son otros de los detenidos en esta región, acusados por presuntamente operar en unas casas de cambio. Estas personas y el resto de los detenidos están siendo acusados por difundir a través de las redes sociales una tasa no oficial del dólar e incrementar la referencia del Banco Central de Venezuela. Según las autoridades nacionales, esta dinámica se reflejaba en al menos 18 páginas web que implicaban la labor de operadores, gestores, proveedores de liquidez, desarrolladores, programadores y receptores de pago. Además de Aragua, también hubo detenciones en otras zonas del país como Barinas, Caracas, Lara, Yaracuy, Miranda, Mérida y Zulia. Un nuevo intercambio de prisioneros fue pactado entre Ucrania y Rusia este lunes en Estambul, donde acordaron intercambiar a todos los prisioneros de guerra heridos o enfermos de gravedad y liberar también a todos los militares cautivos entre 18 y 25 años. El anuncio lo hizo el ministro de Defensa ucraniano Rustem Umerov, quien afirmó que ambas delegaciones acordaron intercambiar a todos los prisioneros de guerra heridos graves y gravemente enfermos. La declaración se produjo en una rueda de prensa celebrada al término de los contactos en la ciudad turca. Umerov informó también de otro acuerdo para el canje de los restos mortales de 6.000 soldados de cada bando caídos tras las líneas enemigas. El ministro ucraniano dijo además que la delegación de su país entregó a la representación rusa una lista con los nombres de centenares de niños ucranianos deportados por Moscú de los territorios que Rusia ocupa en Ucrania, tema que aseguró Umerov que es una prioridad fundamental para ellos. El Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela pidió este lunes al Estado que convoque sin demora a los profesionales más capacitados en economía y desarrollo, con el fin de diseñar soluciones efectivas ante la grave situación salarial que enfrenta el país. A través de un comunicado, la institución también instó a abrir una discusión amplia sobre el tema y a reconocer a las universidades y gremios como actores legítimos en este proceso. La UCB alertó que la política de compensación basada en bonos ha profundizado la precariedad laboral y ha deteriorado la estructura de ascenso tanto en el ámbito académico como administrativo. Advirtió el Consejo Universitario en el texto que la política de remuneración por bonos no resuelve el problema de los bajos salarios y, en cambio, destruye el escalafón de las carreras académica y administrativa al restar valor a la especialización, la experiencia y la responsabilidad. La universidad también denunció que el modelo actual vulnera el marco legal venezolano, incluyendo la Constitución y convenios internacionales, al aplicar mecanismos como el instructivo ONAPRE y el Memorándum 2792, los cuales consideran contrarios al ordenamiento jurídico. Según el comunicado, estos instrumentos erosionan gravemente el funcionamiento del sistema de protección y asistencia social y eliminan la viabilidad financiera de los aportes laborales.
Otro de los señalamientos apunta al impacto directo que los bajos ingresos tienen en la educación superior pública. A juicio de la UCB, esta realidad propicia la fuga de talentos y menoscaba gravemente el derecho a educación de calidad al comprometer la renovación del personal educativo. El Consejo Universitario acordó exigir que se les reconozca como interlocutores legítimos e ineludibles en cualquier debate que se genere en torno a esta problemática. En este sentido, exhortan a Nicolás Maduro a que convoque de máxima urgencia un amplio debate nacional sobre la grave crisis salarial en busca de soluciones. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, activó este fin de semana un despliegue nacional de sus fiscales con el objetivo de verificar que los comercios estén utilizando y cobrando según la tasa oficial establecida por el Banco Central de Venezuela. Según la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, con estos operativos se busca reforzar la protección de los derechos del consumidor y garantizar el cumplimiento de la normativa cambiaria vigente. Este operativo se dio luego que la Fiscalía informó sobre la detención del presunto operador de un perfil en Instagram que difundía el precio paralelo del dólar en el país, una tasa que se ubica por encima de la cotización oficial de la divisa establecida por el Banco Central de Venezuela. En Venezuela, el aumento de la diferencia entre el precio oficial del dólar y el paralelo ha hecho resurgir desde finales del año pasado un problema que el país había superado tras meses de estabilidad cambiaria: el uso de distintas tasas, incluso en comercios formales, que están obligados a trabajar con la cotización oficial del BCB. El Etna, el mayor volcán activo de la placa europea y situado en la isla de Sicilia al sur de Italia, entró nuevamente en erupción con fuertes explosiones, una alta columna de humo y una colada de material piroclástico sobre su ladera sureste. Hasta ahora, la erupción no representa peligro para la población, ya que no ha superado un valle a 2.800 metros de altitud. En su último boletín, el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología confirmó con sus cámaras térmicas la presencia de flujos piroclásticos, coladas con lava y gases que se mueve a nivel de suelo. El flujo, explica el observatorio, probablemente se produjo ante el colapso de un par del cráter sureste, pero el material caliente parece no haber sobrepasado el Valle del León, que los excursionistas suelen franquear en su ascenso al Etna. García aseguró que hasta el momento se desconoce la situación jurídica, física y emocional de Juan Pablo Guanipa tras 11 días de su aprehensión, y detalló que pese a que extraoficialmente pudieron conocer que fue presentado en tribunales de manera telemática, no se tiene información acerca de los delitos que le fueron imputados. Una captura que no sabemos a ciencia cierta si había una orden judicial, porque en flagrancia no estaba. 11 días de que los familiares y abogados de confianza no han tenido comunicación con él. 11 días de incomunicación. ¿Cuál es la situación de Juan Pablo Guanipa en este momento? La jurídica la ignoramos y la personal también. El abogado detalló que, tal como lo mencionó la familia en un comunicado, el día viernes fueron recibidos algunos medicamentos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Maripérez. Sin embargo, no hay certeza de que el dirigente opositor se encontrara en el lugar. ¿Cuál debido proceso es que el Ministerio Público se pronunció diciendo que se le iba a cumplir? ¿Cuál debido proceso dijo el ministro de Interior y Justicia que se le iba a cumplir? Todo lo contrario, Juan Pablo Guanipa está en un estado de incertidumbre donde sus derechos y el debido proceso se siguen violando de manera flagrante. Denunciamos que a Juan Pablo Guanipa no será respetado ninguno de ellos. Es importante recordar que la última aparición pública de Juan Pablo Guanipa fue el pasado 9 de enero, en una concentración junto a María Corina Machado. A partir de ese momento, había pasado a la clandestinidad debido a las amenazas en su contra por parte del régimen de Nicolás Maduro.
La información fue confirmada por el medio W Radio. El jefe de Interpol confirma que no hay ni habrá circular roja contra los colombianos, declaró Sánchez Cristo, en referencia a la petición presentada en el marco de una investigación por el caso Odebrecht. Entre tanto, la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, afirmó en rueda de prensa realizada este martes que la orden de detención emitida en su contra por la justicia de Guatemala no tiene base legal y forma parte de un contraataque sin precedentes contra ella y su entidad por su lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada. Estamos observando que esta lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada dentro y fuera del país ha generado un contraataque sin precedente contra los servidores de la entidad y la propia fiscal general de la Nación. La decisión anunciada ayer por el Ministerio Público de Guatemala es una más de estas manifestaciones. Como lo expuso al término de su visita a Guatemala el pasado 23 de mayo, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterwhite, existen graves preocupaciones institucionales respecto del liderazgo de la oficina de la fiscal general de ese país desde 2018 por el posible abuso del derecho disciplinario para sancionar a los jefes de unidades especializadas que conocían de casos de corrupción, derechos humanos o justicia de transición, a veces en momentos claves de casos de alto perfil, o respecto de fiscales encargados de investigaciones especialmente delicadas o con conexiones políticas, lo cual plantea preocupaciones sobre presiones o represalias por la labor desempeñada en estas materias. Tanto Velázquez como Camargo gozan de inmunidad internacional, amparada por el acuerdo de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, lo que refuerza lo improcedente de la solicitud. Según la Fiscalía de Guatemala, ambos funcionarios colombianos son investigados por una presunta relación con un caso de Odebrecht en el que se les imputa los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión. A través de un comunicado, el Ministerio de Inmigración y Refugiados de Canadá explicó que están transformando el sistema migratorio para hacerlo más resiliente y más receptivo a nuevas tensiones que se están desarrollando. Como parte de los ajustes, se introducirán nuevas reglas que incrementarán la inadmisibilidad de solicitudes, con lo que, según el gobierno canadiense, se busca proteger el sistema de asilo contra repentinos aumentos en la demanda. Las modificaciones forman parte de un proyecto de ley presentado este mismo martes por el ministro de Seguridad Pública Gary Anandasangari, quien aseguró que esta iniciativa mantendrá a los canadienses seguros al asegurar que las fuerzas de seguridad tienen las herramientas adecuadas para proteger las fronteras y combatir redes criminales que se dedican al tráfico del fentanilo y del lavado de dinero. Según cifras oficiales del gobierno de Canadá, entre enero y abril de este año, el país recibió 39.435 solicitudes de refugio, lo que representa un aumento de 5.4% en comparación con el mismo periodo de 2024. De ese total, 4.271 provinieron de países latinoamericanos. México lideró la lista regional con 2.245 solicitudes, seguido por Colombia con 968, Venezuela con 318, Perú con 190, Chile con 168, Cuba con 87, Nicaragua con 73 y Ecuador con 55 peticiones de asilo. Más de 200 objetos que pertenecieron a Diana de Gales se exhiben este martes en Londres para luego ser subastados el próximo 26 de junio en Los Ángeles. Vestidos icónicos, zapatos, sombreros y hasta cartas manuscritas integran esta colección que, según Julien's Auctions, es la mayor subasta de objetos de Lady Di realizada hasta la fecha. La venta se celebrará en el Hotel Península de Beverly Hills.
Martin Nolan, director de la casa de subastas, destaca que algunos de los vestidos que Diana donó 2 meses antes de su muerte volverán ahora al mercado. Solo conocimos a Diana durante 16 años, desde el momento en que se casó en el año 1981 hasta su trágica muerte en el 1997. Una ventana tan corta, pero que dejó tal impresión en todo el mundo que la gente ahora quiere poseer algo. Los precios oscilan entre los 200 y los 300.000 dólares y se esperan cifras récord. A pesar del paso del tiempo, Diana sigue cautivando al mundo y esta subasta es una forma de mantener viva su memoria. En estos comicios se renovarán los cargos de alcaldes y concejales, luego de ser aprobados por el cuerpo de rectores del ente comicial, así lo informó Elvis Amoroso, rector principal del Consejo Nacional Electoral. Resuelve, primero, convocar a las elecciones de las alcaldesas y a los alcaldes y las concejalas y los concejales de los municipios de los estados de la República Bolivariana de Venezuela para el día 27 de julio del 2025. Segundo, aprobar el cronograma electoral para las elecciones de las alcaldesas y los alcaldes y de las concejalas y concejales de los municipios con sus actividades correspondientes. Durante su intervención, también informó que ese mismo día se celebrará la consulta popular para la elección de proyectos de la juventud. El cronograma establecido por la Junta Nacional Electoral incluye 4 fechas: el corte preliminar del registro electoral el 4 de junio y su aprobación definitiva el 9 de junio. Las postulaciones podrán presentarse entre el 9 y el 13 de junio, mientras que la campaña electoral se desarrollará del 11 al 24 de julio. Amoroso aseguró que los interesados ya pueden iniciar sus trámites ante el organismo comicial. Nuevamente se inicia la fiesta electoral en el país, por lo que los aspirantes pueden comenzar a realizar sus trámites ante el Consejo Nacional Electoral, expresó. El anuncio llega días después de las cuestionadas elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo, cuyos resultados fueron difundidos en 2 boletines, sin el detalle desglosado acostumbrado, práctica que ya ocurrió en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024. Según anunció este miércoles la canciller Laura Saravia, el objetivo de la reunión fue informar sobre las gestiones emprendidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, escuchar los testimonios y establecer nuevas líneas de acción para lograr el regreso de sus connacionales. Además, anunció que propondrá encuentros periódicos para monitorear los avances de estas gestiones. Saravia explicó que ha mantenido comunicación directa con el canciller del régimen de Nicolás Maduro, Iván Gil, con quien abordó el tema durante la reciente cumbre del Caribe realizada en Montería. Según detalló, en ese encuentro se solicitó que los detenidos reciban atención consular adecuada. Por su parte, el viceministro Jaramillo señaló que se trata de la 4ª reunión con los familiares de sus connacionales detenidos en Venezuela. El propósito de esta reunión es triple. En primer lugar, seguirle comunicando a las familias lo que nosotros como Cancillería y en algunos casos incluso como Estado estamos haciendo por garantizar los derechos de estos ciudadanos colombianos que están detenidos en Venezuela. En segundo lugar, escuchamos de los familiares sus principales angustias, sus expectativas y básicamente lo que están esperando de la labor de Cancillería. Y en tercer lugar, anunciamos una serie de acciones para restablecer los derechos que, según los testimonios de las familias de estas personas, han sido violados. Como parte de las acciones ya concretadas, la Cancillería de Colombia logró una visita de la Cruz Roja, la Defensoría y de organizaciones internacionales para revisar el estado de salud y las garantías que se les está brindando a los colombianos detenidos en Venezuela. El sargento mayor de tercera, Geomer Martínez Natera, y el sargento segundo, Andrés Paredes Soler, presos políticos desde el 21 de enero de 2019 por su participación en el alzamiento militar conocido como el caso Cotiza, habrían sido trasladados el 18 de febrero de 2025 a la cárcel ubicada en el Fuente Guaycaipuro, estado Miranda.
actualmente bajo administración del Servicio Penitenciario Civil, sin que hasta ahora sus familiares hayan obtenido mayor información acerca de sus paraderos. Ambos militares habían estado previamente recluidos en Ramo Verde. El traslado fue realizado sin notificación a sus familiares ni orden judicial, por lo que es considerado arbitrario. El comité denunció que desde el 20 de abril de 2025, sus familiares no tienen fe de vida verificable. Ese día recibieron una llamada de 2 minutos en la que los sargentos pidieron ser ayudados para salir de ese lugar. Desde ese entonces, no se ha tenido mayor información sobre su estado físico o psicológico. La falta de contacto, visitas y confirmación oficial sobre su paradero y condiciones de detención ha generado gran preocupación entre sus familiares, quienes temen por su integridad y advierten que la situación podría constituir una desaparición forzada. La última vez que supe de mi hijo fue el 20 de abril. Desde allí no sé absolutamente nada de él. He ido en varias oportunidades a las oficinas hablar con el general Luis Ojeda Araujo. No me ha dado ninguna respuesta, solo que él está bien. Hago el llamado al viceministro general Rivera Bastardo para que me diga dónde está mi hijo, porque a estas alturas no sé nada de él. Este es un clamor que le hace una madre desesperada por saber de su hijo. Le pido que me lo trasladen para Ramo Verde para yo poderlo ver. La señora Betsaida Natera, madre del sargento Geomer Martínez Natera, y el señor Ángel Eduardo Soler, tío del sargento Andrés Paredes Soler, exigieron a las autoridades penitenciarias y militares información inmediata y verificable sobre el estado de ambos sargentos, el respeto de sus derechos fundamentales y su retorno a un centro de reclusión que cumpla con las normativas establecidas para militares procesados. Los implicados son Pedro Méndez y Harold Gómez, quienes son subintendentes, Wilson Caicedo, Alexander Torres, patrulleros, Ever Botero, agente de tránsito, y los particulares Álvaro Sarmiento y Elber Pérez. Estas personas, entre enero de 2023 y junio de 2024, se habrían concertado para exigir dádivas a diferentes organizaciones o habitantes que movían mercancía ilegalmente por las trochas o pasos no habilitados de la frontera con Venezuela. Una fiscal de la seccional norte de Santander les imputó los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, concusión, prevaricato por omisión y tráfico de migrantes. El juez de control de garantías determinó que los 5 uniformados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que los demás seguirán vinculados a la investigación. Los hoy procesados fueron capturados en diligencias realizadas de manera coordinada con la Policía Nacional en el corregimiento de La Parada. En el procedimiento también fue detenido un ciudadano por tener en su poder y comercializar medicamentos para atender enfermedades como cáncer, diabetes, entre otras, y no tener autorización para ello. Especialistas consideran que a medida que el Estado pueda surtir el mercado de divisas en el país, conseguirá la mejor manera de acallar la demanda y combatir los precios no oficiales del mercado cambiario. Para el economista Aaron Olmos, el principal factor de distorsión en cuanto al precio del dólar reside en la oferta de divisas con las que cuentan las mesas de cambio oficiales. Lo importante acá es entender que precisamente es la oferta de las divisas en el mercado lo que de alguna manera va a determinar el hecho de que efectivamente el precio al alza que siempre podemos ver de la divisa pueda de alguna manera acallarse. Es decir, tanto y en cuanto el Ejecutivo Nacional pueda, a través de sus políticas de intervención, aumentar las cantidades que semanalmente coloca, podremos ver entonces quizás un alivio en ese avance del tipo de cambio oficial que está muy cercano a los 100 bolívares por dólar, ¿no? Para Olmos es fundamental incrementar la oferta de dólares por parte del Banco Central de Venezuela. Que si bien es importante sanear el mercado y dejar fuera a estos sitios que distorsionaban el precio, también es importante entender que para que el precio de alguna manera pueda llegar a una situación de equilibrio
guiado por la orientación de las políticas de intervención del Banco Central de Venezuela, bueno, también la oferta de las divisas debe incrementarse en un mercado en el cual todavía existe una ausencia de confianza en el signo monetario como reserva de valor. La brecha del dólar entre el mercado negro y el oficial se amplió durante los últimos meses, después de un periodo de estabilidad. Por esta razón, Nicolás Maduro pidió tomar medidas para acabar con la oferta paralela en Venezuela. El ministro de Exteriores del Vaticano, Paul Richard Gallagher, inició este miércoles una visita oficial a Cuba con motivo del 90º aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos estados. Fue recibido en La Habana por el viceministro de Exteriores, Helio Rodríguez Perdomo, quien destacó el diálogo constructivo y el respeto como pilares del vínculo bilateral. El diálogo constructivo y el respeto ha sido la base para fortalecer los nexos bilaterales, superar desafíos y encontrar un camino para construir puentes de entendimiento. Durante su estancia, Gallagher mantendrá reuniones con el presidente Miguel Díaz-Canel y el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, además de participar en actos religiosos y encuentros con representantes de la Iglesia. Las relaciones entre Cuba y la Santa Sede han evolucionado significativamente desde la confrontación posterior al triunfo de la Revolución en 1959 hasta el entendimiento actual. Los intercambios de alto nivel entre Cuba y la Santa Sede han reflejado la evolución ascendente de tales vínculos en estos 90 años de nexos bilaterales. El Vaticano ha jugado un papel clave en momentos históricos recientes, como la mediación en el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos en 2014, así como en procesos de excarcelación de presos. Desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, rechazaron las recientes medidas del gobierno de Donald Trump que restringen la entrada a ciudadanos venezolanos a territorio americano, las cuales calificaron de discriminatorias. Ser venezolano no es un delito. Y como lo hemos hecho en el pasado, cuando rechazamos categóricamente el envío de venezolanos a cárceles en El Salvador, en este momento la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas rechaza categóricamente la decisión que ha tomado el día de ayer el gobierno de Trump, en el cual le impide a los venezolanos acudir a los Estados Unidos. Asimismo, destacaron que estas nuevas restricciones son consecuencia de las cerradas políticas en materia diplomática que consideran ha impulsado el régimen de Nicolás Maduro desde hace varios años. En mi caso, como muchos venezolanos, tenemos familiares, tenemos amigos que han emigrado y que por eso es tan importante tener visa para poder ingresar a esos países, para visitar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros parientes. Por eso es tan importante que tengamos visa. Lamentablemente, el exilio, la emigración es una realidad venezolana y cuando nos impiden ingresar a esos otros países, nos están impidiendo tener relaciones con nuestros parientes. Es una situación, como quiera que sea, discriminatoria, pero creo que el origen de esa situación, yo creo que es una política exterior errada, una política de micrófono, una diplomacia de micrófono que no permite tener unas relaciones de amistad con el resto de los países. No puede el venezolano común y corriente ir a pagar las consecuencias de las relaciones intergubernamentales Estados Unidos-Venezuela. Eso es consecuencia, por supuesto, de unas malas relaciones, mal manejadas las relaciones diplomáticas, tanto por la Cancillería nuestra como la Secretaría de Estado norteamericano. Pero al fin y al cabo, al final del día somos nosotros, los venezolanos comunes y corrientes, los que vamos a pagar las consecuencias, ¿no? Debido a las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos a lo largo de la última década, el gobierno norteamericano retiró en 2019 a todo el personal diplomático de la embajada de ese país en Caracas y suspendió sus operaciones, quedando Venezuela sin representación consular. A través
través de su canal de difusión en Telegram, la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela informó que se hallaron elementos y documentación de la aeronave flotando en el mar en las costas del estado Vargas. La aeronave ejecutiva Cessna C-500 matrícula YB3217 despegó el miércoles 4 de junio a las 7:57 de la noche desde el aeropuerto de Maiquetía en La Guaira con destino a la isla de Margarita. El ministro de Transporte Ramón Velázquez confirmó la desaparición de la aeronave e indicó que habían activado operativo de búsqueda. También informó que el último registro del radar la ubicó a unas 15 millas del este de Maiquetía, en una zona cerca del Cerro El Ávila. Según se conoció, en la aeronave viajaban 5 personas. Hasta ahora ninguno de los cuerpos han sido localizados. Los organismos de rescate y búsqueda continúan en la zona para ubicarlos. El presidente Trump aclaró que tenía una gran relación con Elon Musk, pero no sabe si seguirá siendo así. Aseguró que Musk sabía los pormenores del proyecto de ley mejor que nadie. Así lo aseguró en medio de una rueda de prensa junto al canciller alemán Friedrich Merz en el despacho Oval. Musk llamó esta semana abominación repugnante al proyecto de ley fiscal y presupuestario impulsado por Trump y criticó a los republicanos que ya lo han votado en la Cámara Baja, acusándoles de haber cometido un error. En una segunda publicación en X, el que hasta finales de mayo había estado al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, advirtió que dicho plan incrementará masivamente el déficit ya gigante del presupuesto a $2.5 billones y cargará a los ciudadanos de Estados Unidos con una deuda devastadoramente insostenible. Según calculó el miércoles la Oficina Presupuestaria del Congreso estadounidense, una entidad no partidista, el costo que el plan fiscal tendrá sobre la deuda en la próxima década será de 2.4 billones, frente a los 3.8 billones estimados en mayo. La Nintendo Switch 2 está ya desde este jueves a la venta a nivel mundial. Este lanzamiento se produce con una elevada demanda de la consola que agotó existencias de las reservas por adelantado. Cientos de japoneses, como podemos observar, han hecho colas en tiendas de Tokio para poder adquirirla. Algunos de ellos se han desplazado desde otras regiones y llevan desde las 6 de la mañana esperando. Una de las particularidades del mercado japonés es que sus compradores tienen acceso a 2 versiones. Una es íntegramente en japonés y su precio es de 310 € y la otra es multilingüe con un precio de 430 €, un 40% más cara que la únicamente en japonés. Estas 2 versiones se han hecho con el fin de combatir la especulación y las compras masivas de este tipo de dispositivos por parte de los turistas gracias a un tipo de cambio favorable por la fuerte debilidad actual del yen, pero también ha generado críticas entre la comunidad de residentes extranjeros en Japón, que se ven directamente afectados si prefieren adquirir la consola en sus propios idiomas. El lanzamiento de Switch 2 se produce entre una gran expectación no solo de los aficionados, sino también de los inversores, que quieren ver si será capaz de mantener la popularidad de la anterior versión o si se verá afectada por un fenómeno Wii U. El documento firmado por el secretario de Estado Marco Rubio y citado por el medio de comunicación estadounidense CNN contiene las primeras orientaciones específicas sobre cómo tramitar las solicitudes de visa de ciudadanos provenientes de los países restringidos. Según la misiva, las restricciones entrarán en vigencia el 9 de junio a las 001 hora local. Hasta esa fecha, las oficinas consulares deberán seguir gestionando los visados de los solicitantes de los países afectados y completar el procedimiento habitual, que incluye la aprobación, impresión y entrega de los documentos. Además, aclara que la medida no ordena la revocación de los titulares de visas válidas emitidas antes de la fecha de entrada en vigor. El memorándum establece
que la suspensión se aplica únicamente a los nacionales de los países designados que se encuentren fuera de Estados Unidos en la fecha de entrada en vigor y que no tengan visa de dicha fecha. También precisa que los residentes permanentes legales estarán generalmente exceptuados de la normativa. Una vez que entre en vigor la proclamación, las embajadas estadounidenses deberán continuar agendando entrevistas consulares y evaluar solicitudes de visa para trámites urgentes, aunque los ciudadanos de los 19 países vetados solo obtendrán el visado si cumplen con los criterios de excepción. En caso de que un solicitante haya recibido su visa antes del 9 de junio, pero aún no la haya recibido físicamente, el documento será anulado a menos que pueda demostrar que aplica a una de las salvedades previstas. Para los 7 países con restricciones parciales, entre ellos Cuba y Venezuela, 2 comunidades con gran presencia en Estados Unidos, el documento indica excepciones específicas para algunos tipos de visa de no inmigrante. De acuerdo con el texto, las solicitudes de turismo y negocios solo se permitirán bajo una excepción por interés nacional o para ciertos deportistas, mientras que las visas estudiantiles y de intercambio requieren también dicha aprobación. En los demás casos se aplicará una validez reducida según lo permita la legislación. El Departamento de Estado informó además que en los próximos días se realizarán seminarios web para ofrecer orientación adicional al personal diplomático y que los criterios detallados sobre qué califica como una excepción por interés nacional serán publicados próximamente en una comunicación aparte. El oficialismo venezolano expresó en un comunicado su extrañeza ante la reacción que calificó de iracunda e injustificada de la primera ministra de Trinidad y Tobago tras la denuncia formulada por el propio Nicolás Maduro sobre una supuesta incursión de elementos criminales desde el país insular. En el mismo texto, la Cancillería venezolana aseguró que varios individuos con nacionalidad trinitaria fueron detenidos en territorio venezolano y que han confesado sus planes. A juicio del chavismo, lo adecuado ante este tipo de situaciones es una actitud de cooperación para esclarecer los hechos y no el uso de amenazas. En ese sentido, el comunicado cuestionó la postura adoptada por Persad Bissessar al señalar que la actitud virulenta y antisonante de la primera ministra levanta serias sospechas de complicidad con dicha incursión y compromete las buenas relaciones de cooperación entre ambas naciones. La reacción del oficialismo surge luego de que Kamla Persad Bissessar advirtiera públicamente que su gobierno evaluaría medidas para autorizar a la Guardia Costera el uso de fuerza letal contra embarcaciones no identificadas procedentes de Venezuela. Tenemos que tomar en serio cualquier amenaza de incursión en nuestro territorio, expresó al referirse a las acusaciones del chavismo sobre supuestos terroristas que habrían ingresado desde Trinidad y Tobago. De acuerdo con el más reciente boletín de espacio público publicado este viernes, las agresiones incluyeron desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, restricciones al trabajo periodístico y ataques contra organizaciones de derechos humanos, en un contexto marcado por la represión estatal previa y durante las elecciones parlamentarias y regionales del 25 de mayo. Además, la ONG identificó 13 hechos en los que resultaron afectadas 17 personas, siendo los principales agresores los cuerpos de seguridad del Estado y otras instituciones gubernamentales. Entre los casos más graves figura la desaparición forzada del abogado Eduardo Torres, miembro de Provea, quien fue interceptado el 9 de mayo en Caracas y permaneció más de 96 horas sin contacto con sus familiares ni abogados, precisó Espacio Público. La organización también denunció que el periodista Carlos Marcano, vinculado a organizaciones de la sociedad civil, fue detenido arbitrariamente el 23 de mayo y sigue sin comunicación. Fue sacado a la fuerza de su casa por funcionarios del Estado y ha estado incomunicado de sus familiares y amigos, violando el derecho al debido proceso, indicó el boletín. En el informe, la organización destacó que durante la jornada electoral del 25 de mayo, los periodistas enfrentaron numerosas trabas para ejercer su labor durante la cobertura.
De acuerdo con el reporte, en otros estados como Mérida, Maracaibo, Aragua y Apure, periodistas fueron hostigados, obligados a mostrar credenciales o se les impidió cubrir la jornada. La ONG destacó que el pasado 26 de mayo, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, acusó públicamente a Provea, Foro Penal y otras ONG de formar parte de una presunta estructura terrorista. Cabello, a través de su programa de televisión, advirtió que cualquier persona que denunciara violaciones a los derechos de detenidos sería llevada en silencio, lo que Espacio Público considera parte de un patrón sistemático de criminalización contra organizaciones de la sociedad civil para desalentar la denuncia pública. El mes, según Espacio Público, cerró con un clima de intimidación generalizada, censura y amenazas constantes hacia quienes informan, denuncian o ejercen activismo en defensa de derechos. También abordaron otros desafíos globales como el cambio climático o la dignidad del trabajo, indicó Costa en su cuenta de X, antiguo Twitter, tras el encuentro. El presidente del Consejo Europeo dijo que León XIV es el Papa de la Paz real. También expresó su deseo de que la Unión Europea y la Santa Sede trabajen juntas por el bien común. Las reuniones permitieron constatar las buenas relaciones bilaterales entre la Santa Sede y la Unión Europea y la voluntad de intensificar aún más el diálogo sobre temas de interés común. El volcán de fuego de Guatemala entró este viernes en calma tras erupcionar en la noche del miércoles, sin mayores consecuencias hasta el momento, de acuerdo con fuentes oficiales. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres detalló que han sido evacuadas casi 1.000 personas que actualmente reciben ayuda humanitaria, debido al flujo de lava que cayó durante el jueves en las comunidades aledañas al volcán. En el cráter del Coloso, de 3.763 metros de altura, aún se observa una fumarola blanca y se mantiene la alerta anaranjada de prevención ante cualquier emergencia, según la misma fuente. El ente científico mantiene equipos de vigilancia permanente en la zona para verificar el comportamiento del volcán, que tuvo una de sus peores erupciones el 3 de junio de 2018, dejando más de 300 muertos y la destrucción de poblados. La ceniza producida por la erupción alcanzó alturas de más de 4.800 metros y se desplazó a una distancia de entre 30 y 50 kilómetros hacia el noroeste, suroeste y oeste de la montaña. Pese a la aparente calma, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala recomendó a la CONRED, la máxima autoridad de protección civil en Guatemala, permanecer atentos para alertar a los poblados sobre los flujos de lava que podrían seguir activos. Este 2025 se conmemora el centenario del nacimiento de Celia Cruz, la cantante cubana que se convirtió en un ícono mundial de la música latina y cuyo legado sigue vigente más de 2 décadas después de su muerte. Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso, conocida como Celia Cruz, nació el 21 de octubre de 1925 en La Habana, Cuba, y desde sus inicios mostró un talento vocal que la llevaría a ser reconocida como la reina de la salsa. Su carrera se extendió por más de 5 décadas, durante las cuales cultivó una imagen vibrante y una voz inconfundible que conquistaron públicos de todo el mundo. Cruz comenzó su trayectoria profesional en los años 40 junto a la Sonora Matancera. Tras su salida de Cuba en 1958, se estableció en Nueva York, donde se integró a la creciente escena de la música caribeña y vivió en condición de exiliada. Celia se asoció con figuras como Tito Puente, Johnny Pacheco, Willy Colón, Ismael Rivera y la Fania All Stars, con quien llevó su música a escenarios internacionales. Su emblemático grito de ¡Azúcar! Se volvió sinónimo de su energía y alegría sobre el escenario, hasta que el cáncer la obligó a retirarse. Falleció el 16 de julio de 2003 en su casa de Nueva Jersey. Para celebrar el centenario de su nacimiento se han programado conciertos, exposiciones, reediciones en vinilo de su discografía, programas especiales y homenajes en varios países. Uno de los eventos centrales será un concierto el 9 de agosto en el Summer Stage del Central Park, con la participación de Isaac Delgado, Aimee Nubiola y Brenda Navarrete para honrar la memoria de la reina de la salsa.